Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más brevemente un devocional corto, sencillo, a través de la palabra de Dios para que usted pueda crecer, madurar, desarrollar su fe. Y obviamente toda la intención de estos devocionales tienen una intención de que usted pueda desarrollar una vida devocional práctica, donde usted pueda leer 3 capítulos diarios, 4 el domingo, y usted pueda aprender y conocer más de la palabra del Señor a través de su relación personal con el Señor. Mire lo que dice por favor conmigo en Lucas capítulo 2 versículo 8 y medite por favor en estas palabras. Dice la Biblia así: que había pastores en la misma tierra, mire, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios les cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Quiero que piensen por favor aquí cómo a estos pastores se les concedió la dicha precisamente de que vieran al Señor Jesucristo naciendo. Y nos hagamos las preguntas que comenzamos con el devocional anterior, preguntándonos: ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación en este devocional, y permite, Señor, que mientras contestamos esta pregunta, Señor, podamos aprender verdades sencillas y prácticas que nos ayuden a entender el privilegio que tuvieron estos pastores y por qué a ellos, Señor. Ayúdanos, bendice tu palabra, bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Obviamente, como acabamos de ver en esta porción de la palabra de Dios, encontramos que a los pastores se les concedió la dicha enorme y el privilegio de ver precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mientras ellos se encontraban en función del trabajo que se les había encomendado. Tenían disposición, veíamos en uno de los devocionales, tenían compromiso y amor por su trabajo. Y el Señor, al final de cuentas, les concedió la dicha de ver al Señor Jesús naciendo. Pero cuando leemos pasajes como este, la pregunta que cada uno de nosotros debería de salir y sonar en nuestra mente es esta: ¿por qué a ellos se les concedió este privilegio? Yo solo puedo imaginarme lo sorprendido que ellos estaban al ver a los ángeles descender con su gloria y a adorar al Creador como criatura y como un bebecito que ni siquiera hablaba, indefenso, como cualquier bebé precisamente humano, terrenal, nace sobre esta tierra. Y creo que uno de los mejores comentarios del por qué el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a realizar tan magna decisión de dejar su trono y su gloria para venir a humanarse y pagar por nuestros pecados, la encontramos precisamente en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, cuando el apóstol Pablo utiliza unas palabras para describir la razón del por qué el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer esto. Mire lo que dice en 2 Corintios 8, 9. Dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Creo que el mejor versículo que describe la causa y razón del por qué Él estuvo dispuesto a vivir esos horrores y ese sacrificio lo encontramos aquí, ¿verdad, hermanos? Lo encontramos para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y creo que nuestra mejor respuesta ahora del por qué a los pastores se les concedió la dicha y el privilegio de ver con asombro y adoración y de sumisión y rendición de los pastores hacia el Señor Jesús, es porque precisamente, hermanos, ahora tenían la bendición, la dicha de ver al Señor Jesús nacido Rey
Cuando pensamos en esta declaración que vemos de asombro y de adoración y de admiración, la Biblia está llena de grandes porciones significativas que nos hablan de la razón del por qué precisamente el Señor Jesús realizó tan magna obra realizada por nosotros. La Biblia dice que sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, dice. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, dice. Ha sido recibido en gloria, y esto es en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esa fue la razón del por qué Él dejó su trono y su gloria. Pero ahora quiero que respondamos el por qué ellos, por qué a los pastores. Y bueno, habiendo visto este gran evento manifestado del nacimiento del Señor Jesús, no se le concedió el privilegio precisamente a los escribas ni a los sacerdotes, sino a pastores, a simple y llanamente pastores. ¿Por qué a ellos? Yo estoy convencido que una de las primeras causas del por qué a ellos se les concedió el privilegio es que no deberíamos de dudar, número uno, de la gracia de Dios manifestada a ellos, pero no solamente a ellos, pero a la humanidad. La gracia de Dios se manifiesta a todos. Leyendo un poco más a fondo, hermanos, y viendo que precisamente el oficio de los pastores de ovejas que ellos realizaban, algunos escritores señalan que el oficio de pastores era un trabajo menospreciado por la sociedad, dado lo magno del trabajo y lo maloliente que eso significaba. Cuando pienso en el hecho de que ellos eran menospreciados por el oficio de pastores, su trabajo no los hacía no solamente ceremonialmente inmundos, eran inmundos porque estaban siempre sucios cuidando de ovejas. Y cuando pensamos en todos los oficios que el templo representaba y significaba en realidad para el sacerdote, a estos inmundos pastorcitos, válgame el término, se les concedió la dicha, el honor de ver al Señor Jesús nacido, porque la gracia de Dios así es de grande, hermanos. Se les obligaba, hermanos, a estar como cuidadores de ovejas por semanas enteras, fuera de las posibilidades de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque recuerden que de ahí provenían los sacrificios para el templo. Lo que debemos de responder nosotros es porque a ellos se les manifestó. Se les manifestó, dijimos número uno, porque así es la gracia de Dios de abundante. La gracia de Dios no está limitada como algunos segmentos de grupos calvinistas que enseñan que la gracia de Dios se manifiesta solamente a algunas personas, y eso es mentira. La gracia de Dios se manifiesta a todos. La decisión es voluntaria para aquel que quiera aceptarla o rechazarla. Número dos, no solo se les manifestó a ellos porque la gracia de Dios así es de abundante. Número dos, porque Dios no llama a ricos y a poderosos. En realidad, puedo decir el día de hoy que llama a pobres y a personas humildes. Si piensan conmigo en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, el apóstol Pablo dijo estas palabras, dice: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, dice. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, mire, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Entonces, si el Señor terminó escogiendo simple y llanamente a pastorcillos, es porque Dios, en su gracia abundante, alcanza a todos, sin importar rango, condición social y color de piel. Número dos, lo hizo porque precisamente, hermanos, encontramos que Dios llama a personas humildes, regularmente a personas con un corazón abierto y dispuesto a realizar
la voluntad del Señor. Pero también una tercera razón que yo encuentro, hermanos, es porque el Mesías vino para ser el buen pastor. Y obviamente cuando pensamos en Juan capítulo 10, en el versículo 10 y versículo 11, cabe en nuestra mente pensar y meditar en el hecho de que la palabra de Dios nos diga ahí en Juan capítulo 10, versículo 10 y 11, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, mire, y para que la tengan en abundancia. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, no solamente se manifestó a ellos porque la gracia de Dios es abundante, no solo se manifestó la gracia de Dios porque Dios regularmente termina escogiendo a personas con un corazón humilde, y no hablamos solamente de condición económica, pero condición de corazón, y también porque precisamente Él vino para ser el buen pastor y el gran pastor, el que da su vida por las ovejas. Y cuando el cordero sacrificado por los pecados del mundo lo presentó el propio Juan el Bautista, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos recuerda el trabajo que los pastores realizaban ahí. Preparaban a los corderos que llegaban al templo y que eran sacrificados para el pecado, limpiar el pecado de la expiación, porque el Señor Jesús no había muerto todavía en la cruz del Calvario. A estos pastores, hermanos, cuidadores de rebaños, se les concedió la dicha de ver al cordero que sería sacrificado, convirtiéndose en el buen y el gran y maravilloso pastor de nuestras almas, como lo es el Señor Jesucristo. Era apropiado que se le dieran precisamente las noticias a unos cuantos pastorcillos de origen humilde que estaban ahí precisamente experimentando la gracia abundante de Dios, que estaba precisamente viendo cómo el Señor Jesús nacía ahí en ese pesebre, que precisamente aunque eran humildes, Dios les concedió la dicha, pero también por el hecho de saber de que sin importar su origen o condición, el Señor Jesús vino para ser el buen y el gran pastor de nuestras almas. Me viene a la mente un precioso himno que nosotros entonamos que dice, Jesús me pastorea, camino yo con Él. Y qué bueno sería poderle decir a Él, camino yo con Él, porque Él es mi buen y el gran pastor de nuestras almas. Que el Señor nos permita a nosotros de manera voluntaria rendir nuestras almas, nuestra voluntad, nuestro deseo al buen y gran pastor de nuestras almas, diciéndole, Señor, tal vez no tendremos la dicha de ver un nacimiento más, pero sí tenemos la dicha de que Él vendrá por nosotros y nos arrebatará. Y mientras eso ocurre, deberíamos de tener un corazón humilde, dispuesto, agradable al Señor, para que Él pueda en nuestras vidas como creyentes manifestar la grandeza de su amor a este mundo que tanto lo necesita, demostrándoles que sí hay un gran pastor para sus almas que quiere salvarlos. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Y Señor, al pensar, ¿por qué a ellos? No nos cabe ninguna duda, Señor, de que tu gracia es abundante a todos. De que, Señor, si se lo concediste a ellos fue porque tenías en mente definitivamente tocar corazones humildes y personas sencillas. Y a ellos, Señor, porque se les recordó de que tú eres el buen y gran pastor que voluntariamente te diste para sacrificarte por nosotros. Bendice este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra y ayúdanos, Señor, a meditar que si tú les has concedido a ellos una dicha, nosotros nos has concedido una más, esperando tu retorno inminente para que vayamos contigo, para estar por siempre contigo, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga de manera especial. Un gusto estar con ustedes en este día y que el Señor acompañe su vida, sus decisiones, sus acciones, su trabajo, su todo.
y busque caminar con el Señor el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un